Comencemos entonces con la clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos al aula. Y hoy veremos los componentes de una verdadera predicación. En primer lugar, ¿cómo predicar desde la exégesis profunda? Mary Lunger decía que predicar expositivamente es simplemente predicar la Biblia. Él escribe: la predicación expositiva es predicación centrada en la Biblia. Todo material extrabíblico que se emplee, las ilustraciones o cualquier cosa que yo emplee, además de lo que dice el texto, debe de ser secundario, debe de estar subordinado y debe de estar suscrito a la Biblia. Ajustarse estrictamente a un único propósito. Y el propósito de esta predicación bíblica es esclarecer el pasaje seleccionado de la Escritura, sea cual sea su extensión, y urgir sus demandas ante el pueblo hoy. Esa es la tarea del predicador, centrada en la Biblia. Y Lucas Alemán dice: la predicación no nace de la experiencia. El doctor Lucas Alemán: la predicación no nace de la experiencia, no nace de mis gustos, no nace de la cultura ni de lo que está sucediendo. Es el fruto de una exégesis cuidadosa, literal, histórica y gramatical, que busca trasladar el sentido original a una nueva generación. Y queridos estudiantes, queridas, con esto que te acabo de mencionar, nos damos cuenta de que mucha gente el día de hoy dista mucho de lo que es predicar. Ni siquiera están predicando. Se empiezan a contar cómo educan a sus hijos, cómo son con su esposa, cómo son con los hermanos de la iglesia. Yo conozco a alguien que es lo único que hace. Medio brinca, medio predica, trampolinea por un texto y empieza a contarte lo que hace con su esposa. No, es que yo con mi esposa la abrazo, le llevo la comida, la atiendo, y yo a mis hijos los educo así, yo a mi familia así la trato, yo con mis papás hablo mucho. O sea, ya trampolineó de un texto que ni siquiera que sacó de contexto. Empezó a hablar, simplemente empezó a hablar de la Biblia y ya después empezó a contar su vida, a contar cómo él hace las cosas. Y ya después de eso, empieza a contarte cómo trata a sus hijos, cómo es en su vida y cómo es con la gente. Ok, y la Biblia, pues ya dije al principio, ahora tengo que contarte cómo educo a mis hijos, cómo trato a mi esposa, cómo soy con los demás. Eso es lo que mucha gente hace en un sentido decente. Otros lo que hacen es simplemente hablan un poco de la palabra, después falsean la escritura, en fin. Pocos son los que se ciñen a literal predicar la Biblia. Con esto en mente, la predicación se ciñe en la Biblia, comienza allí y continúa allí, y debe forzosamente concluir allí. De lo contrario, está mal. Así como lo dijo Mary Lunger y el doctor Lucas Alemán, que son fascinantes muestras de lo que es la predicación bíblica, que se centra en la Biblia, que no podemos andar trayendo cosas de otro índole, y que ninguna otra cosa puede tener ninguna relevancia, y que todo lo demás es extra bíblico, todo lo demás es simplemente extra, y no ocupa un lugar primordial ahí, porque el lugar primordial le toca solamente a la escritura. A ninguna otra cosa puede venir y ocupar otro lugar, o que puede ocupar un lugar central, o que puede venir a tener algo dentro de la escritura. No lo puede tener, nada. No puede ser, por eso se le dice extra bíblico, o sea, simplemente es extra. No puede ocupar otro lugar primordial, porque eso solamente le corresponde a la Biblia. La Biblia contiene un mensaje, el cual es Cristo, y técnicamente una unidad de pensamiento. Y claro, nuestro deber tiene que ser interpretarlo lógicamente y correctamente, siguiendo literal lo que la Biblia dice.
Una vez una señora que se llama Pastora decía, bueno, que le dicen Pastora, decía, cuando tú quieras entender algo de la Biblia, es cuando debes de ser analítico. Eso no es verdad. Tú siempre analítico debes de ser. Y cuanto más tú como predicador. O sea, si el verdadero creyente está llamado a ser un estudiante diligente de la Escritura, entonces el predicador está llamado a ser doble vez un estudiante analítico de la Escritura. Y obviamente, como lo enfatizamos tanto en esta clase, no puedes estar trayendo cosas extrabíblicas, te tienes que limitar únicamente a la Escritura, a la palabra de Dios. Todo lo demás es extra y no puede ocupar un lugar primordial porque eso solamente le toca a la Escritura. La Escritura es el centro de la predicación, la palabra es el centro, es el protagonista, la Biblia, y ninguna otra cosa puede ocupar ese lugar. No tu vida, no cómo educas a tus hijos, no cómo tratas a tu mujer, no cómo tratas a los demás, no cómo eres de buena onda en la iglesia. Eso se llama extra y no puede ocupar el lugar central de la Biblia porque la predicación expositiva se centra únicamente en la Biblia. No se puede centrar en otras cosas, no puede traer otras cosas, no puede traer la moda actual. No puede traer lo que la demás gente piensa, lo que los demás se imaginan. Las tendencias de ahora, así como Esdras en el libro de Nehemías no agarró y predicó las tendencias de Babilonia, la moda de Nabucodonosor, lo que los israelitas el día de hoy quieren, el sentido del israelita actual, un corazón judío herido, sanando emociones judías, sanando emociones arameas, sanando el corazón de Israel, sanando el corazón de los judíos, así como el día de hoy. Si quieren centrar en mejorar la vida de los demás, se centran en querer mejorar al ser humano y se centran en tocar temas emocionales, y eso nunca va a suceder jamás hasta el día en que se predique literal la Escritura, porque eso es lo que Dios prometió, que si su palabra era predicada, Él actuaría. Pero la gente no cree eso. La gente piensa que hay que predicarle los problemas de la gente, que hay que entretener a la gente, sanando tu corazón, sanando tu vida. Y eso es lo que la gente piensa, se centran en la comodidad del ser humano, en la comodidad de la gente. Y Dios nunca prometió eso. Dios prometió, si su palabra es predicada, Él actuaría. Pero la gente no cree eso. La gente cree que no, hay que, a los problemas emocionales, a la sanidad del alma. La situación es que Dios nunca prometió nada fuera de su palabra. Y hoy la gente está ocupada en complacerse a ellos mismos, en complacer lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos imaginan. Y lo peor es que muchos supuestos cristianos están ocupados en complacer a la gente, en complacer a los demás, en centrarse en la propia gente, y se olvidan de lo que Dios ha dicho. Y Dios prometió que si nos centrábamos en Él, que si todo se trataba de Él, que si Él era el centro, que si se predicaba la palabra de Dios, Él actuaría. Pero no, la gente no cree eso, la gente supone que no, es que lo que va a pasar es que, pues lo que sucede es que no hay que centrarnos en Dios, hay que centrarnos en las necesidades de la gente, hay que buscar complacer a la gente, pero Dios nunca dijo eso. Él dijo que tenía uno que centrar en su palabra y Él actuaría. Desgraciadamente, la gente se quiere centrar en ellos, y Dios nunca prometió eso. Él prometió que era centrarse en su palabra y Él actuaría. Así que la exégesis es dar el mensaje que el texto quiere transmitir, no lo que tú interpretas y tampoco lo que tú piensas. Entendiendo eso, que cuando haces tu estudio vas quitando todos los posibles que no cuadren con la correcta interpretación del texto, entregándolo
tal cual. Recuerdo que el profesor Luis Contreras nos decía, hay algo que se llama proposición y es válido hacerlo. O sea, agarras y en base a lo que tú has estudiado del texto, tú propones, yo creo que Dios está hablando de esto. Fíjate, no que eso lo llevas al púlpito, sino que tú crees, yo creo que es lo que está hablando el texto. Y ya después de tu proposición, entonces ahora sí ves si es un análisis correcto. Entonces no se trata que subas al púlpito con lo que tú propones. Eso es imposible. Sería experimentar. Imagínate que tú le dijeras a alguien, o que fueras al doctor y que te dijeran, vamos a darle un tratamiento, está en experimentación, todavía no se ha probado y ni siquiera lo hemos terminado, pero vamos a ver si funciona, estamos experimentando. ¿Te imaginas llegar así? Y que dijeran, no, pues es que nada más es un experimento y lo estamos probando, a ver si funciona. Pues yo creo que nadie permitiría que se actuara sobre él con ese tipo de pensamientos de este es un experimento y vamos a ver si funciona. Entonces, esto es válido en la predicación cuando estás experimentando con el texto y estás viendo si eso es lo que el texto está diciendo. Eso no es llevado al púlpito, eso es algo que tú estás haciendo en tu preparación del sermón. Y eso es muy válido a la hora de llevar de empezar tu preparación, perdón. Eso es muy válido a la hora de empezar tu preparación. Tu proposición, eso no lo llevas al púlpito. Eso es a la hora de la preparación de tu sermón. Y después llevas a un análisis si eso es correcto para posteriormente, ahora sí, llevarlo ya al púlpito. Como portavoz del texto, Juan Calvino decía, le debemos la misma reverencia a la palabra de Dios que a Dios mismo, pues entendemos que la Biblia ha salido de Dios mismo. Entonces mucha gente hoy en día no le tiene la reverencia a la palabra de Dios. Pero según ellos dicen que a Dios sí le tienen reverencia. O sea, dicen, la Biblia para mí es un libro X. Pero Dios es grande, Dios es poderoso. La Biblia pues es X, pero Dios es grande. Estás mintiendo. Si tú no reverencias la palabra de Dios, es mentira que reverencias a Dios. Y si realmente reverencias a Dios, entonces vas a reverenciar la palabra de Dios. Hoy en día, mucha gente no quiere nada con la palabra de Dios. Pero sí quieren algo con Dios. Eso es mentira. Si tú rechazas a Dios, rechazas su palabra. Y viceversa. La responsabilidad del intérprete, decía Juan Calvino, es dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir, y los puritanos lo llamaban abrir el texto. Entonces, cuando ya has pasado tu proposición de yo creo que esto dice el texto, y después vas a tu análisis correcto, es entonces cuando ya puedes llevarlo al púlpito, porque ya analizaste correctamente si eso es lo que dice el texto. Y si eso no es lo que bajo un análisis correcto, eso no es lo que dice el texto, ya lo analizaste y bueno, te das cuenta de que eso no es correcto. Pues vuelves a hacer otra vez tu análisis y vas quitando lo que no cuadra. Dices, no, pues esto no cuadra. Ya estoy analizando mi texto, esto no cuadra, esto no está bien. Por eso se llama una proposición. Porque estás viendo y empiezas a analizar y estos posibles no cuadran. O sea, bueno, a ver, yo propongo que es esto, pero empiezas a darte cuenta, no, yo creo que esto no es. Y eso al mismo tiempo, eso es algo que, bueno, para aquellos como que somos como un servidor que no contamos con mucho tiempo, eso lo hacemos en el momento de la preparación. No, porque tampoco nos podemos dar el lujo de decir, a ver, voy a hacer esto, y mañana voy a hacer esto, ¿no? Porque tenemos el tiempo encima. Entonces lo que hacemos es que en el momento de la preparación, a la hora de que empezamos a interpretar el texto correctamente, en ese momento es cuando empezamos a hacer la proposición, ahí mismo nos empezamos a dar cuenta, esto no cuadra, o sea que esto no puedo decir esto porque esto no es lo que dice el texto. Y ahí es donde empezamos a hacer una proposición correcta
para entonces sí llegar a un análisis correcto del texto. Y esto obviamente que sabiendo ya las leyes de interpretación, ya sabemos lo que la escritura dice, ya eso lo hemos visto en otros módulos, entonces ya empezamos a llevar a cabo una preparación adecuada con un análisis correcto del texto, por principalmente una proposición que va en la misma preparación del sermón, y así empezamos a llegar a una preparación adecuada del sermón. ¿Por qué? Porque pues ya analizamos el texto, ya hicimos una proposición del texto, lo empezamos a analizar y empezamos a dar cuenta que eso no es una correcta interpretación, que esto sí, que esto no, y empezamos a darnos cuenta, esto sí es correcto, esto no es correcto. Entonces por ese análisis del texto que viene de una proposición, empezamos a darnos cuenta de qué es lo correcto en nuestra interpretación para llegar a un correcto análisis del texto y hacer una correcta preparación del sermón, desde luego con una correcta interpretación del texto. Por eso es que la responsabilidad del intérprete es dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir. A esto los puritanos lo llamaban abrir el texto. Entonces, cada vez que te acercas al escritorio o simplemente comienza la preparación de tu sermón, ese pensamiento tiene que estar en tu cabeza. Interpretar correctamente el texto en la preparación de mi sermón. Interpretar correctamente el texto en la preparación de mi sermón. O sea, voy a abrir el texto de una manera lógica, correctamente literal, y jamás voy a meter allí mis pensamientos. Hermanos, hoy por donde sea, hay gente diciendo, mis hijos, mi esposa, contándote su vida, en vez de predicar la escritura. Ahora, ¿cómo llevo el texto bíblico al corazón? Bueno, lógicamente esto no se queda en una mera explicación, tiene que tener pasión. Los puritanos le decían el patos. La pasión. Y la pasión se ha confundido con gritar, moverse. No es malo gritar o hacer gestos, pero esto no tiene nada que ver con la pasión de la palabra de Dios. La pasión es la convicción del texto a predicarse. Y mira, la predicación que es insípida y aburrida es por no tener pasión. Pero aquí hay algo muy importante a notar. Al ser humano, y esto grábenselo todos ustedes, cuando estás predicando en tu iglesia, cuando estás predicando delante de tu grupo, el chiste, cuando estás predicando, grábate esto, al ser humano no le interesa la predicación de la Biblia. Recuerdo que hace poco decían, no, mira, vamos a hacer un grupo de, un equipo de jóvenes, y vamos a traer a quién sabe, a miles de jóvenes, y yo sé que si hablo, querido, si vas a predicar la Biblia, ten muy consciente que al ser humano no le interesa. Y al joven tampoco le interesa. Ay, entonces ¿cómo me van a escuchar? Pues porque obviamente es el poder de la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios ahí obrando. Si Dios no está obrando, esto es en vano. Si Dios no está obrando, esto es en vano. Dwight Moody decía, si yo predicara en mis propias fuerzas, sin el poder del Espíritu Santo, hace mucho que hubiera renunciado. Literal. Y esta frase, la verdad, a mí me hacía mucho ruido, porque desgraciadamente a veces como predicadores empezamos a creer que todo depende de nosotros. Y claro, eso es bueno, ser diligente, es indispensable ser un verdadero obrero, un verdadero trabajador, porque uno de los peores errores y cánceres que ha llegado al ministerio es la pereza de los predicadores, y por la pereza de muchos predicadores y de muchos pastores, la iglesia está tan débil como está. Porque eso sí, tienen tiempo para estar jugando al pastorcito, tienen tiempo para estar jugando al consejero, al psicólogo, al psiquiatra, para estar jugando ahí con la gente. ¡Un cafecito! ¡Un refresquito! Y vamos a hacer fiestas, y vamos a celebrar los cumpleaños. Y para eso sí tienen tiempo, ¿no? Pero para la palabra de Dios y la preparación del sermón, ¡ay no! ¡Ay qué sueño! ¡Ay qué hueva! O sea, sí, para todo tienen tiempo menos para la preparación de la palabra de Dios. Pero hay un error que cometemos aquellos que somos muy diligentes, y es el olvidarnos que todo depende de Dios. Todo, incluso nuestra predicación. Entonces, si nosotros predicáramos, como decía Dwight Moody, si nosotros predicáramos
sin el poder de Dios, sería en vano nuestra predicación. Si nosotros predicáramos y no fuera el poder de Dios el que actuara, de veras que sería el trabajo más inútil que pudiéramos hacer. Sería absurdo. Decir que por mí se van a convertir. Decir que por lo que tú le prediques el domingo a la iglesia se va a convertir. Decir que porque tú te prepares en una evangelización, por eso se va a convertir a alguien de tu iglesia. Sería absurdo decir eso. Ilógico, de verdad. Por eso es muy cierto eso. La verdad. Completamente cierto. Si nosotros predicáramos sin el poder de Dios, de verdad que sería el trabajo más absurdo que pudiéramos realizar. Si no fuera Dios convirtiendo y si no fuera el Espíritu de Dios tocando a la gente cada vez que nosotros predicáramos, si no fuera el poder de Dios obrando cuando predicáramos, de verdad que sería el trabajo más absurdo. Eso sin duda. Tú no tienes poder, ¿eh? Y desgraciadamente yo sé que muchos de ustedes que vienen de otras iglesias o que son predicadores de otros lados, o alguna vez se han topado con un pastor que se siente un superhéroe de Marvel o de DC y que literal cree que es el superpoderoso y que todo depende de él y que él es el poderoso y que él es el que hace que la gente, no, pobre de él, ¿no? Pero es algo que nosotros tenemos que tener muy conscientes, que de nosotros no depende nada y que es Dios obrando. Y que de verdad, en serio, grábate esto, anótalo si puedes, pero grábatelo muy bien, que si no fuese el poder de Dios obrando, sería el trabajo más absurdo que pudiéramos realizar. Si no fuera el poder de Dios obrando cada vez que predicamos, de verdad que sería lo más absurdo que pudiéramos hacer. Así lo decía Dwight Moody. Si el Espíritu de Dios no fuera el que convirtiera a la gente y el poder de Dios, el Espíritu de Dios, no fuese el que se moviera en la gente cuando yo predico, sería el trabajo más absurdo que yo pudiera realizar y hace mucho que hubiera renunciado. Y de verdad, si no fuera el poder de Dios obrando cada vez que predicamos, sería el trabajo más absurdo que pudiésemos realizar. Así que al ser humano obviamente no le interesa la predicación, entonces algunos predicadores conscientes de eso empiezan a modificar su mensaje para agradar al oyente. Y su pasión pues lógicamente no nace de la Biblia, sino de sino de agradar a la gente. Y como predicadores, les guste o no a la gente, debemos de predicar. Y nuestra pasión nace de ahí, de la Biblia, no nace de otra cosa. El gritar o hacer ademanes o lo que sea es completamente absurdo si no hay una verdadera pasión y autoridad. Un poder que nace solamente de un hombre que se somete a la Escritura y su pasión. Nace de la propia Escritura. Como diría de nuevo el doctor Lucas Alemán, lo que el púlpito necesita no es una voz estruendosa, sino una voz con poder, la cual nace de un hombre apasionado por las Escrituras, que se ha sometido a la voz del texto. Ahora dirán, bueno, y el amor a la gente, bueno, hay que dejar algo en claro. Habrá personas que por más que se les diga el evangelio, no lo van a querer escuchar. Así hagas lo que sea por ellos. Por ponerte un ejemplo. Un paciente diabético, su cuerpo ya no produce insulina. Entonces el médico le ordena que se la ponga. Y el paciente no solamente no quiere, sino que a cada rato va al hospital a decirle al doctor, cúreme. O sea, no produce insulina, el médico ya le dio la insulina, no la quiero, me voy del hospital, pero eso sí, regreso a cada rato a decirle, cúreme. Bueno, aquí está la insulina. No, yo no quiero la insulina. Cúreme. Pues le estoy diciendo que lo único que necesita es insulina y que no va a servir de otra manera que no sea insulina. No, pues no la quiero, pero eso sí, cúreme. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de personas? ¿Qué se puede hacer con un enfermo que rechaza el tratamiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con un enfermo que rechaza el tratamiento?
¿Qué se puede hacer con una persona que por más que le digas, no quiere saber nada del Evangelio? Yo conocí a alguien que me decía que teníamos que estar sobre ellos como conejitos y estarles a fuerzas metiéndole el Evangelio a por trancazos. O sea, nada más no lo agarro a bibliazos porque se vería mal. Y yo digo, mira, esto es triste. Y de verdad es triste. Yo sé que hay muchos padres que pues fueron malos padres. O tal vez hay algunos que sí realmente fueron buenos padres. Y algunos que pues simplemente dicen, pero es que ¿por qué? Que tengo estos problemas con mis hijos o no quieren saber nada del Evangelio. En consejería pues hemos conocido a muchas hermanas fieles a la palabra de Dios. Otras que la verdad no son fieles, ¿no? Nada más ponen su cara, pero mentira que lo son. Otros hermanos que también, ¿no? Son fieles, pero pues la verdad otros que nada más ponen su cara y mentira que lo son. Y bueno, el punto, expresan que tienen problemas con sus hijos, con su familia, porque no quieren recibir el Evangelio. Y la situación es triste, pero ¿qué puedes hacer con alguien que no quiere saber nada del Evangelio? Bueno, si está bajo tu cuidado, lo obligas, ¿no? Y sabes qué, hijo, pues aquí se va a la iglesia. Aquí no entran las drogas. Aquí no entran los problemas. Y si tanto quieres, pues está bien, pero pues no lo vas a hacer aquí en la casa. Ah, pues me voy. Pues vete, hijo. Tal vez vas a llorar. Pero pues ahí es donde te vas a dar cuenta. Ahora, obviamente que también esto viene desde una verdadera educación, ¿no? O sea, como te lo vuelvo a repetir, hay padres que la verdad son hipócritas, ¿no? Pastores que no sé qué hacer con mi hijo. Y ves cómo viven y pues se la pasan diciendo groserías. La mamá y el papá pues viven en una completa hipocresía. O sea, literal, se la pasan faltándose al respeto mutuamente. Entonces, pues, cuando ves este tipo de gente, te das cuenta que desafortunadamente solamente están viviendo en esa hipocresía. Y pues eso ya es otro tema, ¿no? Que literal viven en hipocresía, viven en una mentira, quieren vivir el cristianismo a su manera. Y pues obviamente el chiste es que sus hijos están mal educados, su familia también pues ve ese mal ejemplo y dicen pues yo no quiero saber nada del Evangelio. La realidad es que hay gente, independientemente de cuál sea tu caso, hay personas que literal, tienen familia y tienen hijos que no quieren saber nada del Evangelio. Conocen gente que no quieren saber nada del Evangelio. ¿Y qué se puede hacer? Volvemos a lo mismo. Ahora sí que volvemos a lo mismo. ¿Qué se puede hacer con alguien que no quiere saber nada del Evangelio? Como te lo decía en la ilustración médica, ¿qué se puede hacer con una persona que no quiere el tratamiento médico? No, pues darle otro. Pues ese es el único que hay. Y también aquí no hay otro método de salvación. Entonces, ¿qué se puede hacer con alguien que no quiere eso? Y te lo repito, yo sé que es triste y que duele porque uno dice, pero es que es mi hijo, es que es mi familia, es que es mi hermano, sí, pero si no quieres saber nada, ¿qué quieres hacer, amigo? ¿Qué quieres hacer, papá? Que estás luchando con tus hijos. ¿Qué quieres hacer, señora que eres mamá, con tus hijos? ¿Qué quieres hacer? Si nada más no quieren, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo único que puedes hacer es seguir orando por él y dar un correcto testimonio. Y mira, y te lo voy a decir con todas las letras. Dile la verdad. No le dores la píldora. No le digas, es que Dios está tan enamorado de ti y quiere que le des una oportunidad. No. Dile la verdad. Hijo, yo te amo, pero si tú continúas en este camino, al único lugar donde vas a terminar es al infierno. Y como decía una gran, una gran hermana que conocí hace muchos años, decía, y si quieres te lo digo llorando, pero es la verdad. Así de sencillo es. Pero, sinceramente, ¿qué podemos hacer con una persona que no quiere saber nada del Evangelio? Solamente orar, seguir viviendo correctamente el Evangelio.
Y obviamente tener una compasión inteligente por ese tipo de personas. Y digo inteligente porque hay quienes piensan que tener amor es estar detrás de ellos. O sea, hay personas que creen, no sé por qué creen esto, que el pastor o predicador tiene que estar detrás de la gente jugando al psiquiatra, jugando al psicólogo, jugando al amiguito y tiene que estar a las 24/7. No, discúlpame, pero no es así. El pastor, su principal obligación es la predicación de la palabra de Dios. Velar por las ovejas, bueno, están los ancianos, están los diáconos, están mucha gente que puede hacer lo mismo. El propio congregante, si verdaderamente es congregante, tiene que tener una relación propia con Dios y con su palabra, y obviamente este congregante también tiene que saber qué hacer. Pero pues sí, obviamente que pues, uno como pastor tiene que dar la consejería, tiene que hablar con la persona, sí, eso sí es lógico, pero así que digas 24/7 tengo que estar sobre ti, no. No, la verdad, no, porque pues, la principal responsabilidad a la que sí hay que dedicarle 24/7 es al ministerio de la predicación de la palabra de Dios, eso sin duda. Pero decir que a la gente o estar detrás de ellos, no. ¿Por qué? Porque no son tus hijos pequeños. Hay gente que lo hace porque piensan que así debe de hacerlo. Y hay gente que lo hace porque pues lo que le gusta hacer. Estar metiéndose en la vida de los demás. Yo conocí a un señor que también, pues le dicen pastor. Y también era lo que hacía. Y hasta presumía, no, es que yo sí ando con la gente y está bien. Pero yo les recuerdo que no son tus hijos pequeños. Y digo tus hijos pequeños porque pues también tienes que entender que algún día tus hijos pues van a crecer, se tendrán que ir de la casa y van a tomar sus propias decisiones. Y tú no puedes estar ahí detrás de ellos porque tú no eres Dios. Y claro que nos duele, pero nosotros no somos Dios. Y si ellos deciden no querer saber nada de Dios, tampoco podemos hacer nada en ese caso más que seguir orando, seguir pidiéndole a Dios y seguir dando un correcto testimonio. Fuera de eso no podemos hacer absolutamente nada. Y obviamente seguirles predicando la palabra de Dios. Pero decir que hay que estar detrás de ellos, no somos Dios. Yo recuerdo que una vez alguien así me decía, ¿no? Es que usted tiene que estar detrás de mí, es que usted tiene que estar... No, querido. Lo siento mucho, pero no. O sea, no puedo porque mira, tú no tienes 5 años, no eres un niño pequeño que necesita que lo estén atendiendo, no estás como un lisiado postrado, o sea, no puedo. No se trata de eso. Porque si tampoco no has crecido, no has madurado, tampoco no se puede. Entonces tú estás ahí para guiar a la gente a la palabra de Dios. Eso fue lo que yo le respondí. Nosotros estamos ahí para guiar a la gente a Dios. No para guiarlos a nosotros, no para decirle, ay, sí, yo soy el poderoso, yo soy el del ungido, ven y cuéntame tu vida. No estamos en Chabelo de ve y cuéntaselo al que más confianza le tengas, no. Nosotros, los predicadores, estamos ahí para guiar a la gente a la palabra de Dios, no a ti, no a nosotros, Esos pastores que se la pasan, que como dicen son bulldogs de la iglesia y que se la pasan guiando a la gente hacia mí, hacia ti, hacia ti, pues estás en un completo error, no es hacia ti, es hacia Dios. Creen que ellos son los protagonistas y no, somos servidores de Dios. Cristo es el protagonista. ¿Sabes a dónde te tengo que llevar? Hacia Dios. Ámalo a Él, velo a Él, búscalo a Él. Yo te predico a Él, no te predico mi vida. No te predico sé como yo, échale ganas como yo, peínate como yo. Verás que parece broma, pero hay gente que en eso se le va el sermón. ¿Y cómo ven, hermanos? ¿Me veo guapo? A ver, ¿se peinan como yo? Y caminen como yo, Ay, véanme, yo sí voy al gimnasio. A ver, ¿cuántos se metieron al gimnasio? Así hay pastores. Que de veras que, sinceramente, muchas veces creo que a gente como ellos deberían de pensar 2 veces si en serio están haciendo lo correcto. Somos servidores y Dios es el todo. Y nuestra responsabilidad es llevarlos hacia Dios, hacia Cristo. Depende de Él, vive para Él. Y nosotros predicamos a Dios, predicamos su palabra.
es velo a Él, es síguelo a Él, es te predico a Dios, síguelo a Él, sigue a Dios. Y después es cómo predicar esta doctrina sin ser académicos. Bueno, con el entendimiento de que Dios es el todo para cada ser humano y cada doctrina del pasaje no es solamente un tecnicismo, sino un entendimiento más claro de que Dios es todo para nosotros. Entonces sepamos que Dios no está peleado con la lógica, pero sí debe demostrar que es infinitamente mayor. La doctrina, al no ser un tecnicismo, no puede preeducarse o decir simplemente es doctrina. No, esto es para que crezcas en el conocimiento de Dios. Y el cual es y obviamente entender que Dios, que tú crezcas en el conocimiento de la mente de Dios, el cual es todo para ti. Y en último lugar es porque Martin Lloyd Jones y los puritanos eran pensadores lógicos y por ende predicadores lógicos y predicadores llenos de pasión por la palabra de Dios. Pero fíjate que no eran gritones ni extravagantes, eran pensadores lógicos, Martin Lloyd Jones y los puritanos, y por ende predicadores lógicos. Y eso nos llevaba a ser predicadores apasionados por la palabra de Dios. Portavoces de la palabra de Dios, que estaban en llamas por la palabra de Dios. Garry Krugman y Donald Greenhouse decían que no solamente estaban ahí leyendo sus notas, no, sino que estaban en fuego por la palabra de Dios. ¿Y cómo aplicar el texto a diferentes tipos de personas? Bueno, Alexander McLaren decía que él le hablaba a una silla. ¿Cómo le podía funcionar esto al señor Watson o a la señorita Heréndira? Y esto sería algo así de cómo funcionaría esta exégesis para el público en general. Para tu gente y cómo el público en general lo podría tener. Cosas que el Espíritu de Dios y tú sabrás. Y así es como tu predicación se debe componer de una exégesis del texto. No inventar nada fuera del texto y limitarte a ello. Y compasión hacia Dios, su palabra, su texto. Hacia la gente, amor y compasión inteligentemente. Doctrinalmente profunda, mas no mecanizada, pues es la doctrina de Dios y del todo del ser humano. Y es un delito presentarla como un discurso insípido. Donald Grey Barhouse decía, abúrrelos con fútbol, abúrrelos con béisbol, abúrrelos con la tendencia del hoy, abúrrelos con televisión, abúrrelos con Star Wars, abúrrelos con películas de Arnold Schwarzenegger. Pero jamás, predicador, jamás los aburras con la Biblia. Y respetando la exégesis doctrinalmente correctas y presentadas. Lo vuelvo a repetir, respetando la exégesis y doctrinalmente correctamente presentadas, busca aplicaciones. Michael Reeves decía, ¿qué tan difícil puede ser esto? Conoce tu texto, analiza tu texto, trae una exégesis correcta del texto y limítate únicamente a predicar, enseñar y aplicar tu texto. Condúcelo hacia Cristo, aplica tu palabra, aplica tu mensaje, proclama la palabra de Dios, proclama la Biblia, proclama a Cristo, proclama a Dios, proclama la Biblia y predica la Biblia, querido expositor. Que Dios te bendiga.